Hola, hola chicas, bienvenidas. Me da mucho gusto tenerlas aquí. Otro viernes, ya vamos en el viernes número 9, chicas. Así es de que ya creo que esto ya se está convirtiendo en un muy buen hábito, el que nos estemos reuniendo para compartir lecturas. A mí me parece algo me recarga la pila, ¿sabes? Me recarga la pila el que podamos reunirnos a compartir nuestra experiencia de la semana. Ya lo pude guardar, chicas. Ay, a compartir nuestra experiencia de la semana, pero también al hacer nuestras lecturas. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a compartir la lectura. En esta ocasión, solo por esta ocasión, vamos a compartir dos capítulos, porque saben que creo que, miren, la situación es, eh, uno tiene un objetivo, ¿verdad? Tenemos nuestros objetivos, tenemos nuestras metas, tenemos nuestros propósitos. Lo importante es no cambiar el objetivo y en el proyecto empezar con lo que tienes, empezar como puedes, empezar con lo que hay, con lo que sí hay, con lo que sí tienes, sin esperar a que todo esté perfecto, a que todo esté en su lugar, a que tengas un súper buen internet o una muy buena computadora o lo que sea que necesites y empezar con lo que tienes como sea. Eso es lo importante. En el camino, ir resolviendo la situación, en el camino, ir mejorando o ir cambiando la estrategia, porque a veces, como en este caso, con el programa, yo dije, cada viernes hacemos la lectura del capítulo para que lo leamos todas juntas. Lo ideal sería que cada quien se comprometiera a leer un capítulo, pero por lo menos uno, ¿no? Por lo menos uno en la semana. Pero yo sé de las consideraciones y yo eh, le decía ahorita a Vicky, ¿no? Yo, sí les compro un poquito las consideraciones. Yo sí les digo, ¿no? Yo entiendo, entiendo que pasan cosas, Irma, no te dejaría. Si Ana te diría, ¿qué? A ver, hoy, y me das un resumen ahora. Pero y está bien, es muy bueno también hacer esa parte. Por eso les decía, qué bueno que Vicky, tú la elegiste a Siana para acompañarte. Y chicas, si alguna de ustedes quiere ese acompañamiento diario de ir viendo en qué vas, cómo va tu deseo, cómo va tu plan, qué estás haciendo, necesitas cambiar alguna estrategia sin perder el foco del plan, pues es válido. Y entonces nosotras hoy vamos a cambiar esa estrategia y en vez de leer el capítulo, nada más el capítulo 9 al final de la semana, o sea, en vez de leer el final, al final de la semana el capítulo, pues vamos a iniciar con el capítulo. Eso como que me entró pues claro, eso tendría que ser lo que tendría que ser según yo y mis creencias. Si ustedes tienen alguna sugerencia, adelante. Para todo lo que estamos haciendo, si tienen alguna sugerencia, chicas, adelante, ¿eh? Y creo que esta es una muy buena, porque entonces terminamos la semana, ya pasó toda la situación, todo el néctar, ¿no? Que nos está dando el capítulo, Napoleón Hill con el capítulo, y estamos cerrando con él. En vez de cerrar con el capítulo, vamos a iniciar con el capítulo y bueno, entonces vamos a ir trabajando día a día con la bitácora, con la visualización y con todas las preguntas que nos estamos haciendo. Hoy además, al final, les quiero regalar un PDF que les hice ayer, que está súper hermoso. La idea de este PDF surgió de una pregunta ¿cómo se dice? No sé cómo decirlo, cuando comparto con Ciana, es que iba a decir como comparticiones, pero creo que no es la palabra. Bueno, cuando compartimos, cuando estamos hablando, reflexionando juntas, cuando nos reunimos el martes,
y que hicimos el podcast, que también se los recomiendo, el podcast donde hablamos del amor propio. ¿Qué es amor propio? ¿Qué es egoísmo? ¿No? ¿Cuánto y hasta dónde es amor propio y hasta dónde es egoísmo? Está bien hermoso, lo volví a ver anoche también, y la verdad es que está muy bueno, muy emocional porque estuvimos juntas grabándolo, entonces eso hizo una diferencia, esa energía o esa sinergia, conexión, se nota en la grabación, en lo que hicimos, en las reflexiones, y está muy bonito, ojalá que tengan oportunidad de verlo. Entonces, haciendo estas reflexiones el martes, ella me hablaba de cómo Dios crea. Y hay cosas, yo le decía a ella, hay cosas que yo siento que ya las sé, ya me las sé, ya sé cómo se hace, ya sé, ya sé cómo funciona, pero eso no lo es todo, ¿no? El que yo me lo sepa no lo es todo. Me decía ella, hay que integrar y no lo tienes integrado. Y eso fue eso fue, yo siempre digo, no así, cuando te revienta la creencia, eso es gancho al hígado, te tira a la lona y es, a ver, y ahora levántate, ¿no? Y ahora levántate de eso, porque es es el ego que cae y es como, a ver, ahora párate de esa, porque según yo tengo todo eso integrado. O sea, yo digo, güey, si yo tengo un grupo, si yo soy coach, ¿no? Si yo tengo el mastermind, si yo tengo una organización de doTERRA, o sea, ¿cómo me puedes decir a mí que no lo tengo integrado? Y no era a ella, ¿no? No era a la persona, no era a mi hermana a quien yo le estoy diciendo, ¿cómo tú me puedes decir a mí que yo no lo tengo integrado? No es a ella, es al ego, ¿no? Es a ese, a ese reflejo, ¿sí? Déjenme poner que ya estamos con la sala abierta. Y eso la verdad que sí me dio, este, es que yo soy bien grosera para hablar, nomás que me aguanto mucho aquí para no decir las groserías. Eso sí me dio un trancazote, sí me dio, Háblalo en francés. ¿eh? Dínolo en francés. Un putazón. Eso sí me dio un putazón, ese día, el martes. Y yo creo que ella se dio cuenta, porque también, ¿verdad, hermanita? Yo creo que sí te diste cuenta que me diste un putazón, porque después me dijo, hermana, algo que tienes que hacer es bajarle la soberbia. Y yo, ¡ah! Sí, hermana. Y claro, y no es a la persona, cuando tú estás dando que estamos hablando de esta manera, pues no le hablas a la persona, le hablas al ego, le hablas al pensamiento, le hablas a las ideas, le hablas a las creencias, y el entender que no lo tengo integrado, que todo eso, pues lo tengo como información, pero información no es sabiduría, ¿no? O sea, saberlo está bien. He leído mucho, sí. He tomado muchos cursos, sí. Me ha dado cursitis muchas veces y he tomado muchísimos cursos. Eso está bien. Pero de ahí a que tengas integrada la información, de ahí a que sea sabiduría, de ahí que se haya creado una experiencia de esa información, eso es totalmente otra cosa bien diferente. Y entonces la pregunta era, ok, entonces, ¿cuál es el lenguaje de Dios? ¿No? ¿Cuál es el lenguaje de Dios? ¿Cómo Dios nos habla? ¿Cómo Dios nos está diciendo, sí, ahí está, ya está todo para ti, tú eres creadora, tú eres un ser consciente, tú eres una manifestadora? ¿Cómo le haces cómo le haces para entender esa parte o para integrarla? Porque es que no se trata de entenderla, se trata de sentirla, se trata de integrarla y de la integración, eh, manifestarla, ¿no? Ser eso día a día, ser ese cambio, ser ese nuevo ser
día a día. Joe Dispenza, leímos todo el libro de Joe Dispenza, yo lo he leído creo que dos veces, tres veces. El libro de Joe Dispenza lo he leído y escuchado, donde nos dice esta parte de sé, ¿no? O sea, sé eso, sé ese cambio, sé eso que está, de lo que estás hablando, ese ser poderoso, ese ser creador, ese ser que lo tiene ya todo, ¿no? Todo el poder, nos dicen, todo el poder está ahí. ¿Cómo? Entonces hice estas preguntas, eh, pues me las hice. Ella me decía, Ciara me decía, es que todas las leyes aplican para todo. Chicas, yo leí el Kybalión cuando tenía 15 años y luego cuando tenía 20 y luego cuando tenía veintitantos y luego cuando tenía cuarenta y tantos. Se los juro, lo estudié en psicología espiritual. Lo primero que leemos es el Kybalión y cada una de las leyes universales. El mentalismo, la correspondencia, el principio de vibración, causa y efecto. Eso es lo primero que lees. Y cuando ella me dijo eso, les juro que es así como un monstruo que hace, ¡ah! Ya sé, ya sé. ¿Y saben por qué estoy compartiendo esto? Porque también surge una idea de Siana, me dice, oye, ¿por qué no empiezas a documentar todo esto? Empieza a documentar todo este proceso. Yo creo en los procesos, está bien. Dice Diego Dreyfus, no sé si lo han escuchado, pero dice Diego Dreyfus, no, si estás en proceso te estás haciendo pendejo, dice, para pronto. No hay, o lo haces o no lo haces, o eres o no eres. No hay procesos, ¿no? El que te diga, no, es que todavía estoy en el proceso es porque se está haciendo pendejo. Y ahora me queda claro, ahora lo entiendo, ahora me queda súper claro que es cierto, o sea, es cierto, o eres o no eres. Entonces empiezo a documentar cómo me hago pendeja, ¿no? ¿Cómo llevo este proceso? Pues sí, porque al final estoy haciendo esto y lo voy viendo como un proceso. A ver, espérenme, ¿por qué? Porque me empiezo a comprar las consideraciones. ¿Por qué? Porque empiezo a querer tener la razón de las cosas que me digo. ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo el otro? ¿Por qué no puedo? Porque todas mis consideraciones, que si el internet, que si la computadora, que si todas me dan la oportunidad de ser la víctima y decirme por qué no estoy creando lo que yo me comprometí a crear, ¿sí? ¿Qué es lo que yo me comprometí a crear? ¿Qué es lo que yo dije que iba a hacer? ¿Sí? Yo tengo creamos una Go Card y hoy voy a hablar de ese compromiso. Tengo una Go Card en la que está escrito mi compromiso. Hoy estaba escuchando en la mañana de una muchacha que dice, no, es que escribe 50 veces, ¿no? Todo ese plan, ese deseo ardiente, esa meta donde quieres llegar. Y es parte de las cosas que yo decía, ¿para qué? ¿Para qué tendría que escribirlo 50 veces? ¿Para qué tendría que volverlo a hacer? ¿Para qué tendría que... Ay, es que está la computadora lenta, se los quiero compartir, pero está cargando. Y creo que es importante. Hoy me doy cuenta de la importancia porque el chiste es no quitar el foco. Tú te conviertes en maestro de lo que practicas. Todo lo tenemos comprobado. Esa parte toda la tenemos comprobada. Tú debes encontrar algo en ti de lo cual te hayas hecho maestra cuando practicaste. ¿Me ven? ¿Me oyen? ¿Me oyen, verdad? Nada más que se pausó. Ok, ahí va. Aquí está. Aquí está. ¿Sí? Mi tarjeta dice, soy feliz y agradecida de ser la mejor y número uno top enroller de México. Me hace sentir exitosa y honrada haber impactado a 100 mujeres y cuando digo a 100 estoy hablando de aquí a diciembre,
Sí, a lo mejor debería de poner 10,000 para irme un poco más lejos, pero yo estoy pensando en 100 mujeres que de verdad, o sea, no son 100 mujeres que hayan pasado por el grupo, porque ahorita cuántas hemos pasado por el grupo y no todas están trabajando y no todas están teniendo una transformación, no todas están creando una vida extraordinaria, aunque estén dentro del mastermind, ¿no? Eso es una elección. Yo te pongo lo que estamos creando, estamos leyendo las 13 leyes del éxito, yo te pongo el espacio donde estamos con este mastermind, con estas mujeres que están queriendo también una vida extraordinaria, una vida 2.0. De ahí a que tú apliques las cosas, integres y no solo sea un conocimiento más, no solo sea información más, que de verdad integres, de ahí a eso, bueno, está el puente que es tu decisión, es tu elección, ¿sí? Es el que tú quieras de verdad integrarlo. Entonces, cuando yo digo impactado a 100, me refiero a 100 que sí hayan hecho una transformación. 100 mujeres con mi programa Mastermind Leader Diamonds. ¿Por qué Leader Diamond? ¿Por qué? Porque la mayoría de estas mujeres están dentro de la organización doTERRA y lo que estamos buscando es que dentro de doTERRA logren rangos, logren un cambio, logren un avance en sus ingresos, en sus bonos, en su organización que crezca. Esa es la idea. Cuando tú pones nosotros ponemos un objetivo y el objetivo puede ser vivir en paz, en tranquilidad, eh, sin estarme preocupando en abundancia, ¿sí? Con libertad financiera. Y de ahí puede ser que derive el tener una casa, tener una camioneta, pues, o sea, la cuestión es cómo te vas a sentir con esto. Me voy a sentir feliz, agradecida, me voy a sentir abundante, me voy a sentir en paz, me voy a sentir que de verdad estoy compartiendo algo. Hoy me vino a la mente por qué recuerdo por qué la casa que yo he visualizado. La casa que he visualizado es una casa en donde hago retiros y es una casa que es de alguna manera un refugio para mujeres que lo requieren, que lo necesitan. A mí eh, esa parte me ha llamado desde hace mucho tiempo y hoy me llegó esa visión. ¿Por qué esa casa? ¿Por qué la casa que yo visualizo? Porque es una casa grande, porque es una casa que tiene espacio para que las personas se puedan quedar ahí, para que si una persona lo necesita pueda llegar. Y no fue una visión, fue algo que escuché hoy que dije yo, claro, es que yo tiene mucho tiempo que veo esta parte. Ya algún día les contaré de cómo sería eso. Hoy solo es que no es lo material por lo material nada más. Hoy eso es lo que el punto de esto, porque no es solo la casa, no es solo la camioneta, no es solo el dinero, es qué haces con eso, cómo te hace sentir. Es el propósito más grande de las cosas materiales. ¿Cómo te hace sentir eh, o cómo lo disfrutarías con los demás o cómo servirías a los demás con eso? Eh, Dice Wayne Dyer, cuando tu propósito empieza a ser ver por los demás o ver hacia los demás o ver hacia otros, cómo sirves a otros, dejas de pensar en ti, dejas de ser el foco y ahí es donde el ego baja porque ya no estás pensando en ti. Si tu foco está en los demás, ya no estás pensando en ti, entonces el ego baja, ¿sí? Entonces, esta es mi carta, mujeres que transformaron, no que pasaron por el proyecto del grupo, que de verdad transformaron sus vidas. Hoy todas vivimos una vida de plenitud. Que yo tenga esos testimonios de personas que me digan, estamos viviendo en plenitud. Mi vida de verdad se transformó, de verdad hay un cambio, de verdad estoy viviendo la vida extraordinaria que yo deseé, de verdad estoy viviendo y sintiendo y me siento feliz y agradecida de esa vida extraordinaria que yo elegí. De eso se trata esas 100 mujeres. De eso se trata. No se trata de 100 mujeres que pasen por el grupo y que solo ayer compartieron dos personitas que no habían compartido y eso a Ciana, a mí, a Angélica, que lideramos el grupo, nos puso muy felices,
muy felices ver mensajes diferentes desde la vulnerabilidad, mensajes desde el decir, aquí estoy y me siento de esta manera y siento que de repente pues no he sabido cómo, no me, es que te tienes que integrar. Todo es cuestión de integración. Si te das cuenta, todo es cuestión de integración. Todo tiene que ver con que integremos. Tú intégrate al grupo, estás dentro del grupo. Si ustedes chicas que están aquí y que están dentro del mastermind, intégrense a la plática, intégrense a las preguntas, intégrense a las reflexiones. Te aseguro que tienes algo para compartir. Y ayer las chicas lo hicieron y fue muy hermoso leerlas porque de eso se trata esto, de eso se trata, de compartir. Bienvenidas a las que van entrando. Vamos a iniciar el capítulo. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Algo de esto que estamos hablando? ¿Alguien quiere comentar algo, compartir algo? Vicky, sí, Ana. Bueno, hermana, vas manejando, yo sé. Ya te vi. No, concéntrate. No, Mike, estoy bien, estoy bien. muy bien, perfecto. Vamos a iniciar con la lectura. No, pásate. Vamos a ir, ya, pásate. Vamos a iniciar con la lectura del capítulo número 9, la persistencia, que es lo que acabamos de pasar esta semana. Y bueno, de aquí nos vamos al siguiente capítulo. Espero que no sean muchas hojas para hacerlo rápido y además mostrarles lo que incluye el PDF que les mencioné que les iba a compartir, ¿verdad? Ok, ahí está. Dice, el esfuerzo sostenido necesario para inducir la fe, el octavo paso hacia la riqueza. Es el capítulo 9, pero es el octavo paso. Acuérdense que eso es eh, porque trae un capítulo primero, antes que esto. La persistencia es un factor esencial para el procedimiento de transformar el deseo en su equivalente monetario. El fundamento de la persistencia es la fuerza de voluntad. Cuando la fuerza de voluntad y el deseo se combinan adecuadamente, forman una asociación irresistible. En general, los hombres que acumulan grandes fortunas son conocidos como fríos, a veces como despiadados, incluso a menudo son mal interpretados. Lo que tienen es fuerza de voluntad, que ellos combinan con la persistencia utilizando ambas cosas para apoyar sus deseos y asegurarse así el logro de sus objetivos. La gran mayoría de la gente está preparada para echar por la borda sus objetivos y propósitos, abandonándolos a la primera señal de oposición o desventura. Unos pocos continúan a pesar de todas las oposiciones hasta que los alcanzan. Es posible que no exista ninguna connotación heroica en el concepto de persistencia, pero esa cualidad es para el carácter de un hombre lo que el carbón para el acero. En general, la formación de una gran fortuna implica la puesta en práctica de los 13 factores de esta filosofía. Todos aquellos que acumulan dinero tienen que comprender estos principios, han de aplicarlos con persistencia. Cuando Napoleón Hill habla de dinero, pues él habla de dinero, pero el punto es llegar a esto que les acabo de mencionar, que es el deseo ardiente, la motivación, ¿no? El lugar a donde quieres llegar. Su test de persistencia. Si usted está siguiendo lo que se dice en el libro con la intención de aplicar los conocimientos que comunica, su primera prueba en cuanto a su nivel de persistencia se la encontrará cuando empiece a seguir los 6 pasos descritos en el segundo capítulo. A menos que usted sea una de las 2 personas de cada 100 que ya poseen un objetivo marcado que se esfuerza por alcanzar, así como un plan definido para conseguirlo, puede leer las instrucciones y continuar después con su rutina diaria, sin llegar a cumplir nunca esas instrucciones. Lo que hablábamos ahorita, ¿no? La falta de persistencia es una de las grandes causas del fracaso. Es más, la experiencia con miles de personas ha demostrado que la falta de persistencia es una debilidad común a la mayoría de las personas. Se trata de una debilidad que puede superarse mediante el esfuerzo. La facilidad con la que la venza la falta de persistencia dependerá por completo de la intensidad del deseo de cada cual. Y es que todo se practica, ¿no? Vimos que se practica la fe, se practica la imaginación, se practica la decisión
Ahora tenemos que practicar la persistencia y al final nos volvemos maestros de lo que practicamos y es necesario hacerlo. El punto de partida de todo logro es el deseo. Téngalo en cuenta constantemente. Unos deseos débiles llevan unos resultados débiles consigo. Del mismo modo que un fuego pequeño produce muy poco calor. Si le parece que le falta persistencia, remédielo construyendo en su interior un fuego mucho más fuerte que avive sus deseos. Continúe leyendo hasta el final y luego vuelva al capítulo 2 y empiece de inmediato a llevar a cabo las instrucciones que allí se dan en relación con los 6 pasos. El capítulo 2 es la fe, ¿no? La avidez con la que siga esas instrucciones indicarán con claridad lo mucho o lo poco que desea acumular dinero. Si descubre que se siente indiferente, le aseguro que no ha adquirido todavía la conciencia del dinero que debe poseer antes de poder estar seguro de acumular una fortuna. Si descubre que se siente indiferente, ¿quién se siente indiferente aquí? Indiferente ante su deseo ardiente. Le aseguro que no ha adquirido todavía la conciencia del dinero que debe poseer antes de poder estar seguro de acumular una fortuna. Las fortunas gravitan hacia los hombres cuyas mentes han sido preparadas para atraerlas con la misma seguridad con que el agua gravita hacia el océano. Si llega a la conclusión de que su persistencia es débil, centre su atención en las instrucciones contenidas en el capítulo sobre el poder. Rodéese, no te preocupes, Angie. Rodéese, ya me perdí. Rodéese de un mastermind y podrá desarrollar la perseverancia a través de los esfuerzos cooperativos de los miembros de ese grupo de personas. Encontrará más instrucciones para el aumento de la persistencia en los capítulos sobre la autosugestión y la mente subconsciente. Sigue las instrucciones perfiladas en esos capítulos hasta que la naturaleza del hábito transmita a su mente subconsciente una imagen clara del objeto de su deseo. A partir de ese punto ya no se verá obstaculizado por la falta de persistencia. Su mente subconsciente actúa continuamente, tanto si usted está despierto como si duerme. ¿Tiene usted conciencia del dinero o conciencia de la pobreza? Por eso les digo que aquí entonces, es que nosotras lo diríamos como conciencia de abundancia, ¿verdad? Conciencia de opulencia. Él habla de conciencia del dinero. Está bien. Entonces, yo creo que ahí hay alguna creencia en mí, por eso lo tengo que estar repitiendo. Aceptar que el dinero tiene que ver con la abundancia y con la opulencia. No le serán de ningún valor los esfuerzos espasmódicos u ocasionales para aplicar las reglas. Si desea obtener resultados, tiene que aplicar todas las reglas hasta que esa aplicación se haya convertido en un hábito fijo. De ninguna otra forma podrá desarrollar la necesaria conciencia del dinero. La pobreza es atraída hacia la persona cuya mente es favorable a ella, mientras que el dinero es atraído hacia la que se ha preparado deliberadamente para atraerlo y según las mismas leyes, la conciencia de la pobreza se apoderará de la mente que no se ocupe de la conciencia del dinero. Una conciencia de la pobreza se desarrolla sin aplicación consciente de hábitos favorables de la misma. La conciencia del dinero, en cambio, se ha de crear a menos que uno haya nacido con ella. Comprenda el concepto, significado de las afirmaciones que se hacen en el párrafo anterior y habrá atendido la importancia de la persistencia en la acumulación de una fortuna. Si no existe persistencia, se verá derrotado incluso antes de que haya empezado. Con la persistencia, seguro que ganará. Si alguna vez se ha experimentado una pesadilla, se dará cuenta del valor de la persistencia. Se encuentra usted en la cama, medio despierto, con la sensación de estar a punto de ahogarse. No se siente capaz de voltearse o de mover un solo músculo. Se da cuenta de que tiene que recuperar el control de su cuerpo. A través de su esfuerzo persistente, de fuerza de voluntad, se las arregla al fin para mover los dedos de una mano. Mientras continúa con el movimiento de los dedos, extiende su control a los músculos de un brazo, hasta que puede levantarlo. Luego, de la misma manera, sigue el control del otro brazo. A continuación, logra controlar los músculos de una pierna y luego de la otra.
Por último, y con un supremo esfuerzo de voluntad, recupera el control completo de su sistema muscular y entonces logra escapar de su pesadilla. El truco se ha efectuado paso a paso. ¿Cómo librarse de la inercia mental? Es posible que le sea necesario librarse de su inercia mental. Debe hacerlo mediante un procedimiento similar, con movimientos lentos al principio, para luego aumentar poco a poco su velocidad hasta recuperar un completo control sobre su voluntad. Sea persistente, sin que importe la lentitud con que se mueva al principio. Con la persistencia llegará al éxito. Si se selecciona con cuidado, si selecciona con cuidado a su grupo de mastermind, encontrará en él a una persona, por lo menos a una persona que le ayudará en el desarrollo de la persistencia. Algunos hombres, Vicky ya encontró, algunos hombres que han acumulado grandes fortunas lo hicieron impulsados por la necesidad. Desarrollaron el hábito de la persistencia porque fueron impulsados por las circunstancias y tuvieron que llegar a ser persistentes. Quienes han cultivado el hábito de la persistencia parecen disfrutar de una especie de seguro contra el fracaso. No importan las veces que se vean derrotados, siempre terminan por subir el último peldaño de la escalera. A veces parece como si existiera un guía oculto cuya tarea consistiera en poner a prueba a los hombres por medio de toda clase de experiencias descorazonadoras. Aquellos que después de la derrota se levantan y siguen intentando llegar, terminan por lograrlo. Entonces el mundo entero grita, bravo, sabía que lo conseguirías. El guía oculto no permite que nadie disfrute grandes logros sin pasar por la prueba de la persistencia. Quienes no la superan tampoco llegan a donde quieren llegar. Aquellos que la superan se ven recompensados por su persistencia como compensación a ella. Reciben la consecución del objetivo que han estado persiguiendo, pero eso no es todo. También reciben algo mucho más importante que la compensación material, el conocimiento de que cada fracaso lleva consigo la semilla de una ventaja equivalente. Teníamos un coach que nos decía, siempre estás en dos cosas, o estás aprendiendo o estás evolucionando, pero nunca estás fracasando y nunca estás perdiendo. Elévese por encima de sus fracasos. Estás elevando o estás evolucionando o estás aprendiendo. Hay excepciones a esta regla. Unas pocas personas conocen por experiencia lo sana que es la persistencia. Son las personas que han aceptado la derrota solo como algo temporal. Son las personas cuyos deseos se aplican de un modo tan persistente que la derrota acaba por transformarse en victoria. Los que estamos observando lo que ocurre en la vida, vemos un número abrumadoramente grande de personas desmoronadas por la derrota, que ya no vuelven a levantarse nunca. Vemos a los pocos que aceptan el castigo de la derrota como una urgencia de hacer un esfuerzo aún mayor. Estos últimos, por fortuna, nunca aprenden a aceptar los reveses de la vida, pero lo que no vemos, lo que la mayoría de nosotros ni siquiera sospecha que existe, es el poder silencioso pero irresistible que acude al rescate de aquellos que siguen luchando frente al desánimo. Y esta parte me gusta con lo que hablábamos ahorita al principio de la integración. Es estos momentos en los que tú sientes que algo no está yendo como tú quieres que sea, como tú estás eligiendo que sea, algo que está siendo diferente, que ha roto tu transparencia, que te ha llevado a un quiebre, que te ha llevado a una crisis, o que está sucediendo algo que tú dices, es que esto no es lo que yo esperaba, y es en el momento en el que tomas la actitud diferente, ¿no? No es lo que te sucede, sino qué haces con lo que te sucede. Dice Wayne Dyer, cuando tú cambias la forma de ver las cosas que ves empiezan a cambiar. Y es este momento, ¿no? Este que nos está diciendo. Es ese momento en el que las personas, dice, los que hacen ese esfuerzo mayor, nunca aprenden a aceptar los reveses de la vida. ¿Por qué? Porque lo cambian, porque lo transforman. Dice, si hablamos de ese poder, lo denominamos persistencia y lo dejamos tal cual. Pero hay algo que todos debemos saber. Si no se posee persistencia, no se alcanza éxito notable en ningún campo de actividad. En el momento de escribir estas líneas, levanto la cabeza de mi trabajo y veo ante mí, a menos de una manzana de distancia, el grande y misterioso Broadway, el cementerio de las esperanzas muertas y la puerta delantera de la oportunidad. A Broadway han acudido personas procedentes de todo el mundo en busca de fama, fortuna, poder, amor o todo aquello que los seres humanos consideran éxito. De vez en cuando, mientras alguien abandona la larga procesión de buscadores, el
El inundo recibe la noticia de que otra persona ha logrado triunfar en Broadway, pero Broadway no se conquista ni con facilidad ni con rapidez. Reconoce el talento, sabe distinguir el genio y recompensa con dinero después de que uno se haya negado a abandonar. Solo entonces sabemos que esa persona ha descubierto el secreto de cómo conquistar Broadway. Y ese secreto estará siempre indisolublemente unido a una palabra: persistencia. El secreto se narra en la lucha de Fanny Horst, cuya persistencia le permitió conquistar el Gran Camino Blanco. Ella llegó a Nueva York en 1915 para transformar sus escritos en riqueza. Aunque esa transformación no se produjo de inmediato, llegó. Durante 4 años, la señorita Horst conoció las aceras de Nueva York a través de una experiencia de primera mano. De día trabajaba y de noche confiaba. Cuando el futuro parecía negro, ella decía: muy bien, Broadway, tú ganas. Por el contrario, pensaba: muy bien. Ella no se decía: muy bien, Broadway, tú ganas. Por el contrario, pensaba: muy bien, Broadway, es posible que derrotes a algunos, pero no a mí. Yo te obligaré a que te entregues. Un editor, el del Saturday Evening Post, le envió su 36ª nota de rechazo antes de que ella lograra romper el hielo y consiguiera que le publicaran una historia. El escritor mediocre, al igual que todas las personas mediocres, hubiese abandonado la tarea en cuanto hubiera recibido el primer rechazo. Ella recorrió las calles durante 4 años porque estaba decidida a ganar. Luego llegó la recompensa. El hechizo se había roto. El guía invisible había puesto a prueba a Fanny Horst y ella la había superado. A partir de ese momento, los editores recorrieron el camino hasta su puerta. El dinero llegó con tanta rapidez que ella apenas sí tenía tiempo para contarlo. Más tarde, la industria cinematográfica la descubrió y el dinero no llegó en un goteo, sino en oleadas. En la semana hablaba con Angie y también hablábamos de esto, ¿no? Decíamos, dice Angie: siento que de un momento a otro, nuestra organización, todo por lo que hemos estado soñando, trabajando, persistiendo, se va a abrir de repente y vamos a decir: wow, este es el momento. Brevemente, acaba de leer una descripción de lo que la persistencia es capaz de conseguir. Fanny Horst no es ninguna excepción. Allí donde los hombres y las mujeres acumulan grandes riquezas, pueden estar seguros de que antes han adquirido persistencia. Broadway es capaz de dar una taza de café y un bocadillo a cualquier mendigo, pero exige persistencia de aquellos que apuestan por lo alto. Kate Smith dirá amén cuando lea esto. Durante años, ella cantó sin dinero y sin recompensa, frente a cualquier micrófono que conseguía. Broadway le dijo: ven y atrápalo si puedes soportarlo. Ella lo soportó, hasta que un día, feliz, Broadway se cansó y dijo: ¿de qué sirve? Obviamente no sabes cuándo estás acabada, así que pon tu precio y ponte a trabajar en serio. La señorita Smith indicó su precio y era muy alto. Usted puede entrenarse para ser persistente. La persistencia es un estado mental y en consecuencia se puede cultivar como todos los estados mentales. La persistencia se basa en causas definidas, entre las que se encuentran las siguientes. Uno, o A, definición de propósito. Saber que lo que uno quiere es el primer paso y quizás el más importante hacia el desarrollo de la persistencia. Una motivación lo bastante fuerte nos fuerza a superar muchas dificultades. B, deseo. Resulta comparativamente fácil adquirir y mantener la persistencia en persecución de un objeto, del objeto de un deseo intenso. C, confianza en sí mismo. Creer en la capacidad propia para llevar a cabo un plan le estimula a uno a conseguirlo con persistencia. Se puede desarrollar la confianza en sí mismo por medio del principio descrito en el capítulo sobre la autosugestión. D, definición de planes. Los planes organizados, aun cuando sean débiles, poco prácticos, estimulan la persistencia. Así es de que no importa cómo sea tu plan, solo crea un plan. Lo irás arreglando, lo irás acomodando. Conocimiento exacto. La persistencia se ve estimulada por el hecho de saber que los planes de uno son sanos y que están basados en la experiencia y en la observación. Suponer y en lugar de conocer destruye la persistencia. F, cooperación. La simpatía, la comprensión y la cooperación armoniosa con los demás tiende a desarrollar persistencia. G, fuerza de voluntad. El hábito de concentrar los pensamientos propios en la construcción de planes destinados al logro de un propósito definido conduce a la persistencia. H, hábito.
La persistencia es el resultado directo del hábito. La mente absorbe y se convierte en una parte de las experiencias diarias de las que se alimenta. El temor, que es el peor de todos los enemigos, se puede curar con toda efectividad por la repetición forzada de actos de valor. Todo aquel que haya luchado en una guerra lo sabe muy bien. Haga su propio inventario de persistencia. Antes de abandonar el tema de la persistencia, haga un inventario de sí mismo y determine en qué aspecto particular, si es que hay alguno, le falta esta cualidad esencial. Mírase a sí mismo con valentía, punto por punto. Yo creo que mientras vamos leyendo, es un ejercicio que vamos haciendo, pero bueno, hay que hacerlo entonces por escrito. Y determine cuántos de los 8 factores de la persistencia le faltan. El análisis puede conducirle a descubrimientos que le proporcionarán una nueva comprensión de sí mismo. Aquí encontrará a los verdaderos enemigos que se encuentran entre usted y un logro notable. No solo hallará los síntomas que indican una debilidad de la persistencia, sino también las causas subconscientes profundamente arraigadas de esta debilidad. Estudie la lista con sumo cuidado y mírese a sí mismo con honestidad si desea realmente saber quién es usted y qué se ve capaz de hacer. Estas son las debilidades que deben dominar todos aquellos que acumulan riquezas. Uno, fracaso a la hora de reconocer y determinar con claridad y exactitud qué es lo que se desea. Dos, postergación con o sin causa, por lo general apoyada por toda una serie de justificaciones y excusas. Tres, falta de interés para adquirir conocimientos especializados. Cuatro, indecisión. El hábito de pasar la pelota en todas las ocasiones en lugar de abordar los temas de frente, apoyada también por numerosas justificaciones, por todas tus consideraciones. Cinco, hábito de apoyarse en justificaciones en vez de crear planes definidos para la solución de problemas. ¿A quién le suena este? Seis, autosatisfacción. Hay muy poco remedio para esta aflicción y ninguna esperanza para aquellos que la sufren. Siete, indiferencia, habitualmente reflejada en la predisposición al compromiso en todas las ocasiones antes de afrontar la oposición y luchar contra ella. Ocho, hábito de achacar a otros los errores propios y de aceptar las circunstancias desfavorables como algo inevitable. Nueve, debilidad del deseo, causa de la negligencia en la elección de los motivos que impelen a la acción. 10. Predisposición e incluso avidez por abandonar la lucha a la primera señal de derrota, basada en uno o varios de los 6 temores básicos. 11. Falta de planes organizados expuestos por escritos de forma que puedan ser analizados. 12. Hábito de descuidar el moverse por ideas, de aprovechar la oportunidad cuando se presenta. 13. Desear en lugar de querer. 14. Hábito de alcanzar un compromiso con la pobreza en lugar de aspirar a la riqueza. Ausencia general de ambición de ser, de hacer, de poseer. 15. Buscar todos los atajos hacia la riqueza tratando de conseguir sin estar dispuesto a dar un equivalente justo, lo que suele verse reflejado en el hábito del juego, la tendencia a buscar buenas gangas. ¿Qué tal? 16, temor a la crítica y fracaso a la hora de crear planes. Y yo así, ponerlos en práctica, consecuencia de lo que otros piensen, hagan o digan. Este enemigo debería estar al principio de la lista, creo que sí, porque el temor a que te critiquen, a lo que hablas, a lo que haces, a que si no tienes todas las cosas como las adecuadas, da bastante miedo esta crítica a la hora de crear planes y ponerlos en práctica a consecuencia de lo que otros piensan, hagan o digan. Este enemigo debería estar al principio de la lista porque por lo general existe en la mente subconsciente, donde su presencia no suele ser reconocida. Véanse los 6 temores básicos en el capítulo posterior. Si tiene miedo a las críticas, examinemos algunos de los síntomas del temor a la crítica. La mayoría de la gente permite que parientes, amigos y público en general influyan sobre de ellos de tal modo que no son capaces de vivir su propia vida debido a su temor a la crítica. Muchas personas cometen un error al casarse, pero aceptan la situación y llevan una vida miserable y desgraciada porque temen a la crítica que les harían si decidieran corregir el error. Cualquiera que se haya sometido a esta forma de temor conoce muy bien el daño irreparable que causa, ya que destruye la ambición y el deseo de conseguir algo. Millones de personas descuidan adquirir una educación tardía adecuada porque tras haber abandonado los estudios, temen a la crítica. Incontables hombres y mujeres, tanto jóvenes como ancianos, permiten que los parientes echen a pique sus vidas en nombre del deber, o el deber ser, ¿no? Porque temen a la crítica. El deber no exige a ninguna persona que se someta a la destrucción de sus ambiciones personales
y del derecho a vivir su vida a su manera. La gente se niega a correr riesgos en los negocios porque temen a la crítica que se les haría si fracasaran. En tales casos, el temor a la crítica es mucho más fuerte que el deseo de alcanzar el éxito. Demasiadas personas se niegan a establecer objetivos elevados e incluso descuidan al seleccionar una carrera porque temen a la crítica de parientes y amigos, los cuales pueden decir, no aspires tan alto porque la gente pensará que estás loco. Cuando Andrew Carnegie me sugirió que dedicara 20 años a la organización de una filosofía del logro individual, el primer impulso de mi pensamiento fue el temor a lo que la gente pudiera decir. La sugerencia me planteaba un objetivo que iba mucho más allá de todo lo que yo hubiera concebido. Con la rapidez de un rayo, mi mente empezó a buscar justificaciones y excusas, todas las cuales se remontaban al temor inherente a la crítica. Dentro de mí algo me dijo, no puedes hacerlo. El trabajo es excesivo y exige demasiado tiempo. ¿Qué pensarán tus parientes de ti? ¿Cómo te ganarás la vida? Porque además, cuando Andrew Carnegie le dijo a Napoleon Hill, cuando le dijo que se podía investigar a estas 500 personas, le dijo sin pago, no va a haber pago. Él tenía que tomar la decisión en, creo que eran menos de 20 segundos, con el cronómetro lo estaba teniendo Andrew Carnegie, para saber si era el adecuado. Si antes de los segundos que él había determinado le contestaba, entonces él le iba a dar el reto. Dice, nadie ha organizado jamás una filosofía del éxito. ¿Qué derecho tienes a pensar que puedes hacerlo? ¿Quién eres tú en cualquier caso para apuntar tan alto? Recuerda tu humilde nacimiento. ¿Qué sabes tú acerca de la filosofía? ¿Qué sabes tú acerca de la filosofía del éxito? ¿Qué derecho tienes a pensar que puedes hacerlo? ¿Quién eres tú en cualquier caso para apuntar tan alto? Recuerda tu humilde nacimiento. La gente pensará que estás loco y lo pensaron. ¿Por qué no lo ha hecho otra persona antes que tú? Estas y otras muchas preguntas cruzaron rápidamente por mi mente y exigieron mi atención. Parecía como si de repente todo el mundo hubiera vuelto su atención hacia mí con el propósito de ridiculizarme para que abandonase todo deseo de llevar a cabo la sugerencia del señor Carnegie. Tuve una excelente oportunidad allí mismo, en ese momento, para matar toda ambición antes de que ganara control sobre. Más tarde, después de haber analizado a miles de personas, descubrí que casi todas las ideas nacen muertas y necesitan que se les inyecte el aire de la vida por medio de planes definidos y de acción inmediata. La mejor ocasión para cuidar una idea es el momento que nace. Es que siento que cada frase que va diciendo es así como quisiera integrarla y quedármela muy, muy tatuada. Cada minuto que ésta vive le proporciona una mejor oportunidad de sobrevivir. El temor a la crítica se encuentra en el fondo de la destrucción de la mayoría de las ideas, que nunca alcanzarán la fase de la planificación y la puesta en práctica. Los golpes de suerte se pueden hacer a la medida. Muchas personas creen que el éxito material es el resultado de golpes de suerte. Hay un elemento que puede sostener esta creencia, pero quienes dependen por completo de la suerte casi siempre se verán desilusionados porque pasan por alto otro factor importante que debe hallarse presente antes de que uno pueda estar seguro del éxito. Se trata del conocimiento mediante el que se pueden hacer golpes de suerte a la medida. Durante la depresión, W. C. Fields, el comediante, perdió todo su dinero y se encontró sin ingresos, sin trabajo y habiendo perdido hasta los medios de ganarse las subsistencias, el vaudeville. Además, contaba con más de 60 años, edad a la que muchos hombres se consideran viejos. Él estaba tan ansioso por conseguir un regreso a los escenarios que incluso se ofreció a trabajar gratis en un nuevo campo, el cine. Además de todos sus otros problemas, se cayó y se hirió en el cuello. Demasiadas cosas, las suficientes como para abandonar el lugar y dejarlo todo. Pero Fields persistió. Sabía que si continuaba antes o después, la casualidad se le presentaría. Y lo hizo, pero no por casualidad. Mary Dressler también se encontró en lo más bajo y arruinada, desaparecido todo su dinero, sin trabajo. Cuando tenía unos 60 años, ella también buscó un golpe de suerte y lo encontró. Su persistencia le produjo un éxito asombroso en el último periodo de su vida, mucho más allá de la edad en que la mayoría de los hombres y de las mujeres han abandonado ya su ambición de conseguir algo. Eddie Cantor también perdió su dinero en el crash de la bolsa del 29, pero aún le quedaba la persistencia y el valor. Dotado de esas dos armas, más dos ojos prominentes, se explotó a sí mismo hasta alcanzar unos ingresos de $10,000 semanales.
De luego, si uno tiene persistencia, se puede llegar muy lejos, incluso sin muchas de las otras cualidades. El único golpe de suerte en el que se puede confiar es aquel que uno ha sabido labrarse por sí mismo. Y eso es algo que se alcanza mediante la aplicación de la persistencia. El punto de partida siempre la definición del propósito. Examine a las primeras 100 personas que encuentre. Pregúnteles qué es lo que más desean en la vida y 98 de ellas le contestarán que no son capaces de decírselo. Si la presiona para que le den una respuesta, algunas de ellas dirán seguridad, otras dinero, otras unas pocas felicidad, algunas otras fama y poder y otras reconocimiento social, una vida cómoda, habilidad para bailar, cantar o escribir, pero ninguna de ellas será capaz de definir esos términos o de ofrecer la menor indicación acerca de la existencia de un plan mediante el que confían alcanzar sus deseos expresados de una forma tan vaga. Las riquezas no responden a los deseos, solo a planes definidos, apoyados por deseos concretos, alcanzados a través de una constante persistencia. ¿Cómo desarrollar la persistencia? Hay 4 pasos sencillos que conducen al hábito de la persistencia. No exigen la posesión de una gran cantidad de inteligencia ni una cantidad particular de educación, sino tiempo y esfuerzo mínimos. Los pasos necesarios son: 1, un propósito definido apoyado de un deseo ardiente de cumplirlo. 2, un plan definido, expresado en una acción continua. 3, una mente cerrada a toda influencia y desánimos negativos, incluyendo las sugerencias negativas de parientes, amigos y conocidos. 4, una alianza amistosa con una persona o más capaz de animar a uno a seguir adelante con el plan y con el propósito. Estos 4 son esenciales para el éxito en todos los ámbitos de la vida. Todo el propósito de los 13 principios de esta filosofía consiste en permitirle a uno dar estos 4 pasos de forma que se conviertan en un hábito. Son los pasos mediante los que uno puede controlar su propio destino económico. Son los pasos que conducen a la libertad y a la independencia de pensamiento. Son los pasos que conducen a las riquezas en pequeñas o en grandes cantidades. Son los pasos que conducen al poder, la fama y el reconocimiento mundial. Son los 4 pasos que garantizan golpes de suerte. Son los 4 pasos que convierten los sueños en realidades físicas. Son los 4 pasos que conducen al dominio del temor, el desánimo y la indiferencia. Hay una magnífica recompensa para todos aquellos que aprenden a dar estos 4 pasos. Es el privilegio de escribir lo que ha de ser la propia vida y de conseguir que ésta proporcione lo que se le pide. ¿Cómo vencer las dificultades? ¿Cuál es el poder místico que da a los hombres de persistencia la capacidad para dominar las dificultades? ¿Acaso la cualidad de la persistencia despierta en la mente de uno alguna forma de actividad espiritual, mental o química que le permite el acceso a fuerzas sobrenaturales? ¿Es que la inteligencia infinita se pone del lado de la persona que persigue la lucha? Aún después de la batalla se ha perdido, a pesar de que todo el resto del mundo esté del lado opuesto. Por eso dicen que Dios no tiene favoritos, ¿verdad? Dios da, dice mi hermana, Dios te da todo, Dios da todo, todo está ahí, solo es el que persiste, el que se pone en la frecuencia o en la sintonía. Estas y otras muchas preguntas similares surgían en mi mente a medida que observaba a hombres como Henry Ford, que empezando de la nada construyó un imperio industrial de enormes proporciones, contando al principio con poco más que una gran persistencia, o como Tomás Alva Edison, que con menos de 3 meses de haber asistido a la escuela, se convirtió en el principal inventor mundial y consiguió que la persistencia se transformara en el fonógrafo, la cámara de cine, la bombilla incandescente, por no referirnos a otro medio centenar de inventos muy útiles. Tuve el privilegio de analizar tanto al señor Edison como al señor Ford, año tras año, durante un largo periodo de tiempo, y en consecuencia dispuse de la oportunidad de estudiarlos de cerca. De modo que hablo por conocimiento personal cuando digo que no encontré en ninguno de ellos cualidad alguna, excepto la persistencia, que explicara ni siquiera remotamente la gran fuente de la que sus estupendos logros procedían. Cuando se lleva a cabo un estudio imparcial de los profetas, los filósofos, los hombres que producen milagros y los líderes religiosos del pasado, se llega a la inevitable conclusión de que la persistencia, la concentración del esfuerzo y la definición del propósito fueron las grandes fuentes que les permitieron alcanzar sus logros. Consideremos, por ejemplo, la extraña y fascinante historia de Mahoma, analicemos su vida, comparémosla con la de hombres de grandes logros en esta era actual de la industria y las finanzas.
Y observaremos que todos ellos tienen un rasgo común destacado, la persistencia. Si está muy interesado en el estudio del extraño poder que proporciona la potencia a la persistencia, lea la biografía de Mahoma, en especial escrita por Esad Bey. El siguiente y breve extracto del libro, publicado por Thomas Sugru en el Herald Tribune, le ofrece una visión previa de lo mucho que les espera a quienes se tomen el tiempo de leer la historia completa, hay que leerla, de uno de los ejemplos más asombrosos del poder de la persistencia conocido por la civilización. El último gran profeta. Mahoma fue un profeta, pero jamás hizo milagros. No fue un místico, no poseía educación formal, no inició su misión hasta que cumplió los 40 años. Cuando anunció que era el mensajero de Dios, portador de la palabra de la religión verdadera, fue ridiculizado y tachado de lunático. Los niños se burlaban de él y las mujeres le arrojaban basura. Fue desterrado de su ciudad natal, la Meca, y sus seguidores fueron privados de sus bienes materiales y enviados al desierto tras él. Después de haber predicado durante 10 años, no tenía nada que mostrar excepto destierro, pobreza y ridículo. Sin embargo, antes de que otros 10 años transcurrieran, se había convertido en el dictador de toda Arabia, en gobernante de la Meca y en la cabeza de un nuevo mundo religioso que con el tiempo se extendería hasta el Danubio y los Pirineos, antes de agotar el impulso que él proporcionó. Ese impulso fue de tres clases: el poder de las palabras, la eficacia de la oración y el parentesco del hombre con Dios. Su carrera nunca tuvo sentido. Mahoma nació de miembros empobrecidos de una familia dirigente de la Meca. Como quiera que la Meca, como quiera que la Meca era cruce de caminos del mundo, hogar de la piedra mágica de la llamada Kaaba, gran ciudad comercial, centro de las rutas de caravanas y no muy saludable. Los niños eran enviados al desierto a que fueran criados por los beduinos. De ese modo, Mahoma fue alimentado y obtuvo fortaleza y salud de la leche de madres nómadas y experimentadas. Atendió a las ovejas y no tardó en ser contratado por una viuda rica como jefe de sus caravanas. Viajó a todas las partes del mundo oriental, habló con muchos hombres de diversas creencias y observó el declive de la cristiandad en sectas que guerreaban las unas contra las otras. Cuando tenía 28 años, Khadijah, la viuda, lo miró con buenos ojos y se casó con él. El padre de ella se hubiera puesto a ese matrimonio, así que ella lo emborrachó y logró que le diera la bendición paterna. Durante los 12 años siguientes, Mahoma vivió como un rico comerciante, respetado y muy astuto. Luego empezó a deambular por el desierto y un buen día regresó con el primer verso del Corán y le dijo a Khadijah que el arcángel Gabriel se le había aparecido y le había dicho que él iba a ser el mensajero de Dios. El Corán, la palabra revelada por Dios, fue lo más cercano a un milagro que Mahoma hizo en toda su vida. No había sido poeta, no tenía el don de la palabra, y sin embargo los versos del Corán, tal y como él los recibió y los recitó con toda fidelidad, eran mejores que cualesquiera versos que los poetas profesionales de las tribus pudieran producir. Eso fue un verdadero milagro para los árabes. Para ellos, el don de la palabra era el mayor don. El poeta era todopoderoso. Además, el Corán decía que todos los hombres eran iguales ante Dios, que el mundo debía ser un estado democrático, el Islam. Esta herejía política, más el deseo de Mahoma de construir los 360 ídolos existentes en la plaza de la Kaaba, fue lo que le ganó el destierro. Los ídolos atraían a las tribus al desierto de la Meca, y eso significaba comercio. Así que los hombres de negocios de la Meca, los capitalistas de los que él mismo había formado parte, se echaron sobre Mahoma. Entonces se retiró al desierto y demandó la soberanía sobre el mundo. El auge del Islam comenzó. Del desierto surgió una llamarada que no se extinguiría, un ejército democrático luchando como una unidad y preparado para morir sin pestañear. Mahoma había invitado a judíos y a cristianos a unírsele, porque él no estaba creando una nueva religión, estaba llamando a todos aquellos que creían en un solo Dios a unirse en una sola fe. Si los judíos y los cristianos hubieran aceptado su invitación, el Islam hubiese conquistado el mundo entero, pero no fue así. Ni siquiera aceptaron la innovación de Mahoma de una guerra más humana. Cuando los ejércitos del profeta entraron en Jerusalén, no mataron a una sola persona a causa de su fe. En cambio, cuando los cruzados entraron en la ciudad santa, varios siglos más tarde, no le fue perdonada la vida a ningún musulmán, fuera hombre, mujer o niño. Los cristianos, no obstante, aceptaron una idea musulmana, el lugar de aprendizaje en la universidad. Bueno, llegamos al final de este capítulo.
Y voy a parar aquí. Voy a parar aquí. Voy a parar la grabación. Nada más antes de esto, de parar la grabación para hacer la siguiente grabación. Y si quieren acompañarnos, voy a compartirles el PDF. Si alguien quiere abrir su micrófono, quiero mostrarles el PDF que si ustedes entran al Mastermind, a estas lecturas de los viernes, si ustedes se presentan el día viernes a las 9 de la mañana, este es uno de los regalos que les quiero hacer. Espero que les guste, se los voy a mostrar y me encantaría saber cómo están, cómo van. ¿Cómo les impacta este capítulo que leímos hoy? Hola. Ay, yo solo quiero decir que se me hizo muy interesante todo lo de la persistencia, eh, porque en mi caso, ay, eh, pasan cosas que digo, tal vez no es para mí, o tal vez ya debo de dejarlo así, o tal vez ya debo de rendirme, pero al escuchar esta lectura es no, voy a seguir persistiendo, no me importa lo que pase. Yo voy a seguir hasta lograr mi objetivo. Entonces sí me ayuda mucho esta lectura del día de hoy. Gracias, Vicky. Es que estoy abriendo el documento. Gracias, Vicky. Sí, a mí también me ayuda mucho esta lectura de la persistencia, que no se abre el documento. Ahí voy, ya lo voy a abrir. Aquí está. Aquí está. Ya lo pueden ver. Hace unos días hablábamos con Angie de eso, decíamos, de un momento a otro va a parecer como que todo cambió, de un momento a otro va a parecer eh, como que fuera un golpe de suerte, ¿no? Y te pasa, que a veces me pasa que veo personas que hicieron un cambio, que compraron una casa o que tienen un carro diferente o de alguna manera algún cambio y uno piensa que es inmediato, ¿no? Uno dice, ¿cómo le hicieron, no? De un momento a otro pareciera que sucedió de un momento a otro, pero realmente no es de un momento a otro, realmente es algo en lo que persistieron. Hermana, estamos mostrando el PDF, por si hay algo que quisieras compartir. Les voy a mostrar el PDF, termino la grabación y abro una nueva para quien quiera acompañarme para grabar el siguiente capítulo. ¿Hay algo que quieran compartir? ¿Alguien más? Miren, este es el PDF. Aquí está. Si quieren abrir su micrófono, lo abren, ¿eh? Quiero ponerlo un poquito más grande para que se vea bien. Creo que ahí se ve bien si están en celular. Entonces, este es el PDF que les voy a compartir. Nos hace estas preguntas. ¿Cómo crea Dios el arte divino de manifestar? ¿Sí? Tengo esta introducción. ¿Te has preguntado alguna vez cómo crea Dios? Esa fue como la pregunta y lo que estábamos hablando mi hermana y yo, las reflexiones, y creo que es algo que es necesario compartir con quien lo elija, ¿verdad? Con quien lo desee y quien no, bueno, pues adelante, solamente lo pueden dejar pasar. Yo hoy a ustedes, chicas, les voy a compartir este PDF, ahorita se los dejo aquí, es de ustedes nada más, y bueno, quien entre y lo voy a compartir cuando quieran entrar a estas pláticas, y sí, es como un regalo por entrar a las pláticas, por escuchar los audios, por estar aquí.
Algo con lo que también quería terminar, que ya no concluí hace rato cuando les enseñé la Go Card, es el hecho de que voy a documentar todo lo que empiezo a crear para llegar al objetivo, que es, para llegar al objetivo, está bien, hermosa, está bien, no te preocupes. Para llegar al objetivo que yo me propuse, al deseo ardiente que yo me propuse, entonces te voy a mostrar la persistencia, la fe, el plan, todo lo que yo vaya haciendo, eh, lo que yo vaya creando, eso es lo que voy a estar documentando, ¿sí? Todo el proceso, si es un proceso, de ir de llegar al punto al que quiero llegar, que es ser la top enroller número 1 de aquí a diciembre en México. Mi otro objetivo, que no es de hoy, es llegar al diamante presidencial. No es un objetivo que me estoy proponiendo hoy, ya tenemos ya algunos años dentro de doTERRA y es parte de los objetivos. Y bueno, pues ya me puse una fecha que es diciembre del 2025 y yo te voy a ir mostrando, documentando, ¿por qué? Porque quiero validar todo esto que estamos haciendo, validar estas 13 leyes, validar todo esto de lo que estamos hablando y no te quiero mostrar como tal el resultado y decirte, vente, sí se puede, yo ya tengo el resultado, quiero mostrarte el camino a ese resultado, ¿sí? No quiero decirte, ya está hecho, créeme, ven y hazlo conmigo. Yo lo que te estoy diciendo y lo que te he dicho muchas veces es, eh, estoy haciéndolo contigo, te estoy acompañando, ¿sí? Y hoy lo voy a documentar. Eso es un compromiso grande. Y lo hago aquí, lo hago con ustedes. La Go-Kart, ¿no la entiendes? Sí, claro. Ahorita te la explico. Es que en cada clase la hemos ido explicando, en cada sesión, pero ahorita te la explico. Déjenme mostrarles el PDF. Aquí hablamos de las 5 formas en las que Dios crea. Desde el vacío, con la palabra, dice, desde el vacío campo cuántico, con la palabra, frecuencia y vibración, con pensamiento y emoción, el colapso cuántico, con orden y sistema, estructura sagrada, con amor, energía que todo lo sostiene. Dios crea desde el vacío y entonces aquí te explico cada uno de estos puntos. Dios crea con la palabra, Dios crea con el pensamiento y la emoción, Dios crea en orden y sistema, Dios crea desde el amor. No lo vamos a leer, solo te lo estoy mostrando. ¿Sí? Aplicación práctica. ¿Cómo tú puedes imitar ese poder creador en tu vida? ¿Sí? Aquí te lo voy describiendo. Tu compromiso como co-creadora. ¿Cómo es vivir en coherencia con tu poder creador? ¿Qué significa ser co-creador? Vivir en coherencia con tu poder creador. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Sí? Tu compromiso sagrado. Integrar este camino. ¿Qué significa? Aquí está lo que, bueno, yo fui acomodando, considerando, quitando, poniéndole, este, y te lo dejo. Espero que te guste. Aquí te dejé un espacio para que tú escribas. Y esto te lo mandé en el grupo. A muchos de ustedes les gustó y lo integré también aquí para que no se les pierda. ¿Sí? Para que siempre lo tengan, impriman pues este PDF, ¿sí? Está súper eh, bonito, creo yo. Así es de que hoy se los voy a compartir. En la Go Card, lo que vas a hacer, déjenme ponérselos aquí. En la Go Card, primero necesitas tener un deseo claro. ¿Tú ya tienes un deseo claro, Mai? Primero que nada necesitas tener un deseo claro. ¿Para qué quieres hacer lo que quieres hacer? ¿Cuál es tu deseo ardiente?
qué quieres transformar en tu vida. Y miren, chicas, no todo es, como les decía ahorita, no todo es material o no todo es dinero, no todo es, a lo mejor es algo que siempre has querido hacer. Por ejemplo, si no lo tienes, May, ve a la infancia y piensa, cuando eras niña, ¿qué querías hacer? Ah, jugaba a la maestra, ¿no? Jugaba a la doctora, jugaba ¿a qué jugabas? ¿Qué hacías? ¿Cuál era tu imaginación? Ah, que yo cuando fuera grande iba a ser bailarina. ¿Sí? Esto es de ustedes, chicas, es para ustedes. Ya se los dejé ahí, lo pueden descargar, ¿sí? Pues, quería ser bailarina, ¿no? Por ejemplo, ¿qué? O me gustaría ayudar a una fundación, o me gustaría ayudar a los niños, me gustaría ayudar a mi familia, o siempre he tenido el sueño de viajar, o el sueño de tener una casa propia. ¿Cuáles son tus sueños? ¿En dónde está tu deseo ardiente? Primero que nada, necesitas tener eso súper claro, May. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Hacer qué? Sí, yo ahorita les he ido contando el mayor propósito que tengo. Fíjense, yo les decía ahorita, la casa que yo sueño, mm, siempre me he imaginado una casa, un refugio para mujeres que viven violencia y que en ese refugio haya asistencia para ellas. Una casa autosustentable, una casa donde haya a lo mejor abogados, a lo mejor psicólogos, personas que les den asesorías a lo que las mujeres que viven violencia, violencia familiar, intrafamiliar, tengan un espacio a donde llegar. Porque a veces la familia no es el refugio a donde quieres ir por miedo, ¿no? Le contaron a la amiga de una amiga, ¿no? La familia no es con quien te quieres acercar. Entonces, un lugar donde las mujeres puedan llegar. Hoy me doy cuenta, un lugar también en el que pueda hacer retiros, en el que pueda decirle a la gente, vente, aquí puedes descansar 3 días, date 3 días y tenemos estos planes, tenemos este proyecto, tenemos todo un programa para que tú estés aquí desde el viernes, sábado, domingo y te lleves algo, te vayas nutrida, deja todo, eh, ay, se me fue la palabra. Sí, o sea, retírate de todo, sí, desconéctate, retiro de desconexión y como de reprogramación. Y hoy caí en cuenta que la casa que yo veo es para eso. Ya lo había visto alguna vez con Angie, le dije, mira una casa y está enorme y está grande y solo que la renta era una renta alta y yo le decía, Angie, si hacemos esto y si hacemos esto, este, en ese momento no tomamos la decisión, yo no me atreví a hacerlo y recuerdo que ella me dijo algo bien bonito, me dijo, creo que fue algo, palabras más, palabras menos, fue algo más o menos así, siento que te quité el sueño, me dijo, siento que no te lo validé cuando te dije, no, pero es que no vamos a poder o no voy a poder apoyarte con la renta si es que falta. Y entendí que tal vez ese no era el momento, pero es algo que hoy me queda más claro por para qué estaría yo creando todo este sueño, sí, para llegar a esa casa que yo sé que está, yo la veo, la he visto por muchos años, sueño, me veo ahí, lo siento, yo sé que está esa casa. De hecho, estoy segura que ya fui, realmente ya fui en este espacio y en este tiempo ya fui a esa casa. Por eso la puedo ver tan claramente. Entonces, de eso se trata, de tener ese deseo y ese para qué estarías haciendo lo que estarías haciendo. ¿Alguien quiere compartir, apoyar a Mai? Dice Mai, siempre he querido ayudar a las personas y tener estabilidad económica, viajar por todo el mundo. Y dice, también quieres un albergue para personas sin hogar, especialmente ancianos. Mi sueño, que nadie vive en la calle. Eso soñabas de niña. Ahí está. Ahí está. Ahora, entonces, Mai,
el plan para crearlo, ¿sí? Yo, por ejemplo, creo que el bono de diamante presidencial de doTERRA me daría los ingresos para hacerlo. Pero también creo que qué puedo hacer hoy. Y eso me lo planteé hoy en la mañana me planteé esa pregunta. ¿Por qué voy a esperar hasta tener todo para empezar a hacer ese trabajo? ¿Qué puedo hacer hoy? No lo sé, solo me planteé la pregunta hoy. No quiero esperar a tenerlo todo puesto a la casa, el dinero. ¿Qué podría hacer hoy por las mujeres que viven violencia intrafamiliar? ¿Cómo las podría apoyar? No sé. Hoy dejo la pregunta al universo. Bueno, chicas, si no quieren compartir más, llegamos hasta aquí. O no pueden, a lo mejor, digo, sé que están ocupadas, sé que me están escuchando, pero están en sus actividades. Vamos a cerrar hasta aquí esta grabación y vamos a reiniciar la otra. Si ustedes quieren quedarse, adelante. Gracias a todas las que nos están escuchando. Gracias por estar. Gracias, mi hermosa. Yo sé que sí, yo sé que aquí están escuchándome. Les dejo aquí mis redes por si ustedes quieren ser parte del Mastermind, ser parte de este grupo de mujeres que estamos trabajando todos los días con esta reprogramación, con estas mentalidades. Estamos trabajando con las 13 leyes del éxito de Napoleón Hill. Y hoy quiero dejarles mis redes sociales por si quieren contactarse conmigo. El programa tiene un intercambio de $33. Sí, adelante, 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 chicas. El programa tiene un intercambio de $33 para quien quiera participar. Si tienen a alguien a quien invitar, creo que es un intercambio muy, muy significativo. Vamos a terminar, estamos en la lectura número 8, la hicimos hoy, ahorita vamos a hacer la 9 y entonces iniciamos con la semana 9 el lunes y son 13 y volvemos a empezar. Si tú pagas tu suscripción, tu membresía, con tus $33 por el momento, porque en el siguiente ciclo, cuando iniciemos de nuevo la número 1, vamos a tener un intercambio un poquito más alto, siempre accesible, pero solo un poquito mayor. Vas a volver a iniciar, ya no vuelves a pagar, tú ya no vuelves, si tú ya estás dentro, ya no vuelves a pagar. Y entonces vamos a estar repasando y repitiendo esto una y otra vez hasta que nos quede bien tatuado, hasta que lo tengamos tatuado. Adelante, mi hermosa. Abre tu micrófono. Claro que sí. Hola a todas, buenos días. Las estaba escuchando, pero estaba atendiendo a mis pacientes. Miren, yo quiero decir dos cosas. La primera, ¿qué puedes hacer ahorita? Hay una Healing Hands, sí, es un proyecto que se llama Match. Ese match es, por ejemplo, si tú juntas $5,000, doTERRA te da $5,000. Pero es un proyecto que tiene que tener forma. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy? Empezar con pequeños proyectos. A lo mejor no la casa, pero a lo mejor sí un día de salud para ellas, un papá Nicolado, cómo hagan sus jabones, cómo hagan una higiene de bajo presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, yo Sí. creo que siempre hay cosas que hacer para ir empapándote de todo lo que se hace. Mi hija y una de sus líderes están haciendo en Zacatecas un día, se asociaron con el DIF y están dando masajes de mano a toda la gente que va, les están, bueno, donando pastas de dientes, cositas así chiquitas, eh, y les están enseñando cómo hagan simple cosas, por ejemplo, con un aceite de clavo, cómo hagan un enjuague bucal, etcétera, etcétera. Pero es a través del DIF y ellas. Pero mi hija ha sido voluntaria, camina perros los miércoles, acaricia bebés en el zoológico los sábados, es voluntaria para cuidar los gatitos que los operan para no tener bebés. Entonces, cuando te vas metiendo como que el mundo te va conociendo en ese lugar y vas teniendo te vas conectando con las personas que están haciendo lo mismo que tú y que ya una te proporciona unas habilidades, otras, y el día que quieras o sea, más rápido lo vas a tener porque te estás Claro. codeando con la gente con los mismos intereses. Sí, tienes toda la razón. Voy a empezar por ahí, buscando en dónde dar servicio, ¿verdad? Antes Ajá. de pensar en Pues otra investiga cosa. todo lo de Healing Hands Match, Fíjate. así se llama Match.
match. Lo voy a Ajá, hacer. la otra cosa en cuestión de la perseverancia, yo creo que mucha gente me dice que soy terca, pero soy perseverante. Y cada vez que alguien me dice que soy muy terca, especialmente mi esposo, siempre me dicen, eres terca como mi abuelito. Eh, yo siempre me digo a mí misma dentro, no, yo soy perseverante, yo soy constante. Y como estoy diagnosticada como déficit de atención y yo les digo que no, yo estoy enfocada, porque cuando algo me interesa, me desenfoco de todo lo otro. Yo solo me enfoco en una cosa, en un objetivo. Por eso no puedo tener amantes, solo un marido, y no puedo tener muchas pasiones, solo tengo una, porque soy muy enfocada, demasiado enfocada. Entonces, cuando las personas les digan que tienen déficit de atención, no, tienen déficit de atención para lo que la gente quiera que te interese. Tú tienes enfoque para lo que a ti te interesa. Entonces, eso es lo importante. La perseverancia se confunde mucho, se confunde con terquedad, con eres obstinada, no Claro, aprendes, de verdad, es que ya te pasó y no aprendes. No, no es eso. Tu corazón, algo dentro de claro. ti te dice que este es el camino y que sí lo vas a lograr y eso es lo que te mantiene en el camino. Lo que yo les sugiero, y desde un lugar muy humilde, es que siempre hagan algo que lo vean a 50 años, ¿qué te va a traer? Por ejemplo, yo, ¿verdad? ¿Qué quiero en la vida? Quiero que muchas familias entiendan el concepto de lo que está haciendo doTERRA, que es con solo tu compra, y si todos entramos y compramos, tenemos el mejor negocio del mundo, porque el único secreto de doTERRA es inscribir y que compren cada mes y que ellos también inscriban y que compren cada mes y que ellos también inscriban. Eso es todo, no hay otro secreto. Entonces yo quisiera, mi meta es enseñarlo con esa sencillez, ¿no? Solo entra y compra cada mes y trae gente que compre cada mes y punto. El plan de compensación se da solo, agarras todas las comisiones con eso. Pero esa es mi meta. ¿Cómo me veo yo en 40 años? Que era lo que tú decías, que siento como que cualquier momento esto se va a disparar como una bomba. ¿Por qué? Porque ya tengo 2 años trabajando en eso y cada vez la gente que entra compra más. De las más de 50 inscripciones que llevo, 49 compraron este mes. O sea, solo una persona no compró. Estoy emocionadísima con eso porque ¿qué quiere decir para mí? Estoy teniendo un máster en cómo estoy comunicando eso. Esa simplicidad, esa acción, solo métete, compra y mete gente que compre y cada mes. O sea, eso es todo. Mi meta es que eso, que se quite la distorsión en lo que pensamos del multinivel, que se quite la distorsión en lo que pensamos del dinero, que se quite la distorsión en lo que pensamos que solo ese camino podemos tomar. Entonces, siento que lo estoy logrando y cómo me veo en 50 años en una sociedad absolutamente, en una vida totalmente donde no haya ni qué trabajar, porque todos nos autosustentamos cuidando del otro. Está maravilloso, me encanta, me encanta. Siempre me Sorry, me encanta. extendo mucho. Siempre me encanta todo lo que compartes, lo que nos dices. Gracias. Y yo creo que tú siempre has sido mi acompañante, así como de Vicky se hizo Siana, tú has sido mi acompañante que me hace, vamos, 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 no sueltes. Muchas gracias por eso. Gracias, Mai, por acompañarnos. Gracias, chicas, a todas las que lo vean después. Gracias. Si quieren ser parte del Mastermind, pues ya saben, solo conténme y les mando un fuerte abrazo. Vamos a dejar de grabar.